Platzi, educación profesional efectiva. Vamos a comenzar con el review de si realmente te conviene comprar la nueva MacBook Air M2. Recordemos que el M2 es el nuevo chip que tiene Apple y es un chip que han estado integrando en nuevas computadoras, prácticamente en esta, que es la nueva MacBook Air M2 y en la MacBook Pro de 13 pulgadas. Así que cuando salió esta computadora, que salió hace como un mes, el diseño fue bastante bueno, a mucha gente le gustó, pero cuando fueron viendo un poco más a detalle el diseño, a pesar de que se ve bonito, vieron que se recibió como una crítica con relación a posiblemente es una computadora ya un poco más grande. Pero a mucha gente le gustó y principalmente por el tema de que tenía el nuevo M2, que es un nuevo chip. Y podemos recordar que desde que salieron los chips de Apple, que es el M1, las computadoras han tenido un performance, un rendimiento bastante alto, mucho mejor de lo esperado. Así que muchas personas esperaban que esta nueva línea de la Air que tuviera estos nuevos chips, ya hay una Air que tiene el M1, tuvo buen rendimiento con relación a las líneas pasadas, pero esperaban tener más. Y piensan que ahora con el M2 ya están listos y esto va a reemplazar muchas de las computadoras de la línea de Apple. Vamos a ver si eso es verdad o no. La primera pregunta que tenemos cuando hacemos una computadora es ¿será que esta computadora realmente va a resolver mis problemas? Y lo segundo que hacemos es vamos directamente a la página o a la tienda para poder encontrar las especificaciones de la computadora y nos damos cuenta que de inicio para mucha gente hay mucha información que no entienden, ¿no? Podemos ver aquí que existe información como 8 GB de CPU, o más bien 8 núcleos de CPU, 10 núcleos de GPU. Vemos que hay mucha información que de repente no nos hace sentido y no sabemos realmente si esta computadora no es buena y nos va a ayudar a nosotros a resolver los problemas, principalmente porque Apple ahorita tiene en sus computadoras algo nuevo que es lo de el Neural Engine, que casi siempre ponen que es de 16 núcleos y la gente con eso, que ya es como cosas nuevas, empiezan a perder mucho sentido y ya no saben si la computadora les va a ayudar o no. Cuando salió esta computadora, muchísima gente quería comprar esta computadora, pero el tema de que la computadora fuera una computadora extremadamente delgada, eso ya daba a entender que iba a tener ciertas limitaciones a nivel del rendimiento. Mucha gente no entiende mucho esta parte de si la computadora es delgada, por qué debe afectar la parte del rendimiento. La computadora se ve útil, es delgada, es liviana, entonces yo puedo transportarla y me resuelve el problema de tener una computadora tan pesada en mis cosas a tener algo que es extremadamente delgado. Así que, ¿para quién estaba pensada esta línea de computadoras Air? Y la respuesta es que de inicio estuvo pensada para un segmento que posiblemente no pueda pagar una computadora más cara de Apple, que son los estudiantes o personas que iban a generar un uso mínimo de la computadora, como gente que iba a hacer como documentos, gente que iba a utilizar el navegador para hacer ciertas búsquedas, posiblemente ver videos o escuchar cierta música, pero ya no iba a utilizar programas que utilizaran mucho el rendimiento de la computadora. Así que por eso sacaba una computadora delgada, que también era muy económica para esos tiempos, para que este segmento de estudiantes o personas que no tienen un uso rudo de computadoras pudieran comprarse una computadora Apple. Así que la computadora, mucha gente compró estas computadoras, las Air, y con lo que estaban haciendo en su día a día se dieron cuenta de que ya no les daban porque la computadora se empezaba a poner muy lenta con empezar a abrir programas, por ejemplo, de edición de video o fotografía. Así que vamos a ver qué es lo que tenemos que tomar en cuenta al momento de comprar una computadora antes de hacer el review de esta computadora para que tú veas si te va a ayudar a resolver tus problemas o no. Lo primero es ¿qué es el CPU? ¿Realmente qué es? ¿Por qué es importante? ¿Por qué me lo ponen en la descripción? Y después vamos a ver qué son los núcleos del CPU. Pero el CPU, de forma rápida, es simplemente el cerebro de la computadora. Y esta descripción o esta frase de es el cerebro de la computadora lo vas a encontrar en internet en muchísimos lados. Pero prácticamente lo que nos dice es que este cerebro nos va a ayudar a leer, a interpretar y a procesar toda la información que se requiere desde el sistema operativo y cada uno de los programas de nuestra computadora. Así que si yo quiero ver un programa, si yo quiero hacer algo con un programa, es el chip que me va a ayudar a interpretar y poder asegurar que las cosas sucedan. Es algo muy importante en las computadoras. Sin esto, prácticamente nuestra computadora no nos puede ayudar en nada. Ahora, viendo qué cantidad de núcleos necesito del CPU, esta parte también es muy importante, pero cuando hablamos de los núcleos, la gente no entiende. Casi siempre el instinto es irnos a más. Y sí, realmente esa es como la traducción. A más núcleos de CPU, mejor rendimiento vamos a tener. ¿Pero por qué?
puede ser que no necesite todos los núcleos, así que vamos a atender esa parte. Cuando encontremos una computadora que tiene 2 núcleos como mínimo, nosotros podemos hacer cosas básicas. Prácticamente es abrir un navegador, ver un video, abrir posiblemente en simultáneo para poder hacer un Google Docs o algo similar a esto, pero no voy a poder tener más programas abiertos y trabajar en simultáneo. Son simplemente tareas básicas, como estudiar, generar documentos o buscar ciertas cosas en Internet. Prácticamente ya no hay computadoras con 2 núcleos y si hay, no es una opción. Computadoras con 4 núcleos ya nos permiten hacer multitasking, que eso es lo importante. Quiere decir que puedes abrir más de un programa en simultáneo y trabajar con más de un programa a la vez para poder cumplir ciertas tareas. Puede ser estar haciendo ciertas búsquedas en Internet y tener documentos que estás creando, a lo mejor algunos escritos o alguna presentación. Puedes tener 3 programas en simultáneo y te va a funcionar. Si empiezas a abrir programas un poco más pesados, la computadora se va a alentar. 6 núcleos. Ya empezamos a hablar un poco más de poder y para las personas que están, por ejemplo, pensando en comprar una computadora para jugar, aquí ya podemos empezar a tener nosotros juegos que a lo mejor no sean de alta definición o que no tengan una configuración muy avanzada, que no sean juegos de última generación, pero yo ya puedo empezar a correr estos juegos y ya puedo tener mucho más programas abiertos en simultáneo, posiblemente editar algunos videos, fotografías con programas, fotos no muy pesadas y videos no muy largos, pero ya puedo hacer esto. Y de 8 núcleos ya estamos hablando de computadoras para profesionales. Gente que sabe lo que necesita, gente que sabe que está ocupando programas que son muy pesados, programas que van a exigirle mucho a la computadora, como ediciones de video ya muy largos, videos 4K posiblemente, fotografías, render 3D, cosas muy profesionales directamente. Y en temas de programación puede ser que nosotros tengamos a lo mejor máquinas virtuales o estemos utilizando contenedores, muchos contenedores para nuestro entorno de desarrollo. Estas computadoras nos van a ayudar para esto. Ahora, ¿qué es el GPU? Y como el nombre lo dice, es unidad de procesamiento gráfico. Hay más información, pero a detalle, el GPU nos va a ayudar para poder principalmente procesar lo que son las imágenes, los videos y los juegos. Así que si yo estoy buscando una computadora para poder jugar, el GPU es una parte fundamental de eso. Si yo estoy buscando una computadora para poder hacer edición de video de forma profesional, el GPU me va a ayudar muchísimo para esto. Y cuando hablamos del GPU, también existe el tema de los núcleos del GPU. Y a lo mejor no se vende de la misma forma como se vende el CPU, porque en el GPU tenemos tiers o tenemos como ciertos niveles de las tarjetas gráficas y es importante decir en qué número de núcleo cae cada una de las tarjetas. Pero si hablamos en tarjetas gráficas que son load ends, como se les conoce, prácticamente aquí estamos hablando que son computadoras que nos van a ayudar para hacer cosas básicas de igual forma. Voy a poder jugar, pero juegos que no demanden mucho y que tengan muy baja resolución. Si hablamos de tarjetas gráficas que son mid-range, que son como se les conoce, como ejemplo la M1 de Mac, que tenía alrededor de 7, 8 núcleos de GPU, caía en un mid-range, que es su versión pasada. Aquí ya voy a poder empezar a jugar mucho más juegos, a lo mejor en una resolución media, semi-alta, y ya voy a empezar a correr programas un poco más complejos de edición de video y de igual forma de fotografía. Y si hablamos de las tarjetas gráficas de high-end, aquí ya podemos prácticamente jugar juegos de última generación al máximo de la resolución y voy a poder utilizar programas de edición de video, programas de renders mucho más complejos y muy profesionales que requieren esta potencia en gráficos directamente y posiblemente podemos decir que la M2 de Mac cae en este high-end porque ya trae alrededor de 10 núcleos en GPU. Continuemos entonces, ¿qué es la RAM y cuánta RAM necesito? Cuando hablamos de RAM, de igual forma, podemos verlo como cada uno de los programas que yo voy a abrir requieren un espacio para que puedan funcionar. Requieren que la computadora les pueda dar espacio para que puedan ejecutar las cosas que tienen que hacer. De igual forma como el CPU y el GPU, a más RAM, más programas en simultáneo yo puedo correr porque va a haber el espacio suficiente para que hagan los programas lo que tienen que hacer. En el tema de cuánta RAM necesito, depende mucho de qué es lo que tengas que hacer, porque pueden haber que solo abras 2 programas que ocupen mucha RAM y sea suficiente con eso para que tu computadora la empiece a sentir lenta. Pero vamos a pasar a una explicación similar. 2 GB en RAM, que es como se mide, prácticamente si encuentras una computadora 2 GB en RAM, yo te diría no es opción, porque actualmente ya los programas necesitan mucho más RAM para poder correr. Así que de 2 GB en RAM entraría en las computadoras para tareas básicas. A lo mejor algún documento, algún docs que estés haciendo,
o abrir un navegador con una o dos pestañas. Yo sé que está mucho el chiste o el meme de la RAM, los navegadores y sus pestañas comen mucha RAM, y esto es verdad. Cada una de las pestañas que tú estás abriendo en tu navegador requieren que el navegador tenga más RAM para poder correr, porque son, digamos, tareas en simultáneo que van a estar haciendo. Así que el chiste es real, pero las empresas han trabajado para optimizar mucho el consumo de RAM cuando tienes muchas pestañas. Pero yo sé que tú y yo tenemos alrededor de 30 a 50 pestañas abiertas que nunca vamos a leer y están abiertas esperando que las vamos a leer, pero sabemos que no va a pasar. Vamos a 4 GB en RAM. Con 4 GB en RAM yo ya puedo empezar a utilizar más programas, yo ya puedo tener mi navegador con muchas más pestañas abiertas, ya puedo empezar a editar videos, editar imágenes, a lo mejor no tener programas tan sofisticados de edición de video y de imágenes, pero ya puedo empezar a tener cosas en simultáneo. Si vamos a la parte de 8 GB en RAM, yo creo que ese será el estándar. Si estás buscando una computadora nueva, mínimo yo iría por 8 GB en RAM en adelante, porque ya con 8 GB en RAM puedo abrir muchos más programas y trabajar en simultáneo. Ya puedo jugar, ya puedo estar editando fotografías, estar editando videos, ya puedo tener programas distintos y estar trabajando con ellos en simultáneo. Y de 16 GB ya no tendría ningún tipo de problema. Prácticamente ya no hay tanta limitante. Hay algunos programas de renders o edición de videos o edición de películas y demás que requieren más RAM y se va a tardar en terminar de renderizar el video o generar este render en 3D, pero la computadora en el proceso no se va a sentir lenta. Así que 16 GB en RAM es más que suficiente para cualquiera de las industrias que existe actualmente. Evidentemente, si hablamos de temas más profesionales, las industrias o las empresas que se encargan de editar videos, más bien editar lo que son películas completas o series, necesitan un poder de renderizaje mucho más rápido, y de ahí podemos ver de 24 a 32 GB en RAM, ¿no? Pero ya es muchísimo, y eso ya es un entorno 100% profesional, máquinas que vas a tener solo para hacer eso, y si tu computadora tiene 32 GB en RAM, créeme, vas a poder hacer cualquier tipo de cosa, tu computadora no se va a sentir lenta. Ahora, ya que tenemos toda esta información, tú posiblemente ya sabes qué necesitas, ya sabes qué es lo que estás haciendo, cuál es tu industria, cuáles son tus necesidades, y con esta información que acabas de tener, ya puedes ver más bien qué tipo de computadora necesitas para poder cubrir esas necesidades. Cuánto CPU, cuánto GPU, cuánta RAM posiblemente. Si eres diseñador, pues evidentemente podemos ver el tema de las pantallas. Apple está sacando una pantalla específica que es Liquid Retina, que es mucho más nítida, pero a mayor cantidad de píxeles, más nítida va a ser nuestra imagen o nuestros videos. Ahora con el review. Como estábamos viendo, la nueva MacBook Air M2 recibió un rediseño. Este rediseño hace que sean cuadradas, hacen que sean muy similares a la línea Pro que están sacando con los nuevos chips M1 o M2. Y cuando salió, la gente dijo como, ese rediseño se me hace similar a la línea Pro, que está sacando de igual forma un rediseño muy similar, e hizo pensar que la computadora iba a ser pesada y no iba a ser delgada, que ese es el beneficio de las Air. Pero la realidad es que a pesar del rediseño, siguen siendo Air, siguen siendo computadoras muy ligeras, muy delgadas, que puedes meter en cualquier tipo de lugar y no te va a pesar mucho. Si vemos las dimensiones, en el tema del peso, estamos hablando que es 1.24 kilogramos. Es algo extremadamente ligero. Y si nos vamos a la parte de qué tan alta puede ser la computadora, podemos ver que es un poco más alta que un iPhone 12 o iPhone 13, un poco más alta. Así que sigue siendo una computadora extremadamente delgada. Y por el peso puedes transportarla sin ningún tipo de problema. Otra de las cosas importantes para nombrar es que regresó el MagSafe. Y esto es importante porque para mí era importante que regresara, ya que no sé si les ha pasado que tienes tu computadora conectada, de repente alguien pasa y pisa o patea el cable y tu computadora se va. Puedes ver cómo tu vida se va con la computadora en ese momento y te da un microinfarto. El MagSafe lo que hace es, al momento de que eso sucede, simplemente se desconecta y tú no tienes problema, tu computadora se queda ahí. Lo habían quitado para ponerle un cargador en USB-C, pero lo regresaron porque es fundamental, esto nos ayuda a cuidar las computadoras. Y un toque especial es que dependiendo del color, los 4 colores que acaban de liberar para esta computadora, el cargador va a hacer match con el color. Para mí no fue importante, para mucha gente fue como, wow, decisivo, pero bueno, dependen gustos, ¿no? Otra de las cosas, hablando de los puertos, es que ya tenemos de igual forma la entrada de audífonos 3.5 milímetros,
que lo había retirado de ciertas computadoras y lo están regresando porque es importante, la gente lo necesita. Tenemos la entrada del MagSafe, como ya lo vimos, y solo vas a tener 2 puertos Thunderbolt 4. ¿Okay? En algunas computadoras de línea Pro traemos más de 2 y hay más entradas. Si tú requieres, por ejemplo, alguna ranura para tarjetas SD, necesitarías un adaptador para poder hacer eso, pero lo importante es que como ya tienes la entrada del MagSafe, ya vas a tener 2 puertos para poder utilizar como adaptador o como cargador o como cualquier cosa. Y hablando de los puertos, como estamos viendo 2 puertos, es posible que tú digas, perfecto, puedo conectar 2 pantallas externas. Y no, esta computadora solo te va a soportar una pantalla externa de hasta 4 a 6K de resolución. Así que si eres de las personas que necesita tener más de un monitor, esta computadora posiblemente no sea para ti. Si vemos cosas específicas, también recibió un update en el tema de la cámara frontal. Antes era 720p y ahora es 1080p, lo cual hace que la imagen sea mucho más nítida. En este mundo que ya todo es Zoom o videollamadas por el tema de estar trabajando de forma remota o simplemente por tener equipos distribuidos. Y eso también es bueno, la cámara ya tiene mucho mejor resolución. En el tema de los micrófonos, tenemos 3 micrófonos y esto es lo interesante porque estos 3 micrófonos trabajan con inteligencia artificial. ¿Se acuerdan de la descripción que había una línea que decía Neural Engine? El Neural Engine son núcleos que va a utilizar la computadora para poder trabajar con la inteligencia artificial que tienen las computadoras como Siri, como esta parte en los micrófonos y otro tipo de inteligencia artificial que ocupa Mac en sus computadoras. Así que a mayor cantidad de núcleos, la inteligencia artificial va a tener un mejor rendimiento. Y para esto, estos 3 micrófonos con inteligencia artificial hace que si te mueves de la computadora hablando, no se escuche que te estás alejando o que tu audio empieza a perder calidad. La calidad del audio se mantiene y de igual forma se va a sentir que traes el micrófono contigo. Y en el tema del sistema de sonido, son de las cosas que han estado haciendo y mejorando mucho en su línea de computadoras nuevas. El sonido es muchísimo mejor. Y a diferencia de otras computadoras que trae visible las bocinas a los lados, esta no la trae, pero el sonido es bastante bueno, es bastante fuerte. Vas a poder disfrutar de películas, Netflix o cualquier tipo de plataforma en el cual, por ejemplo, Platzi, contenido en línea 100%, para poder ver tus cursos a buen volumen y que no sientas que el audio de la computadora no te ayuda y tienes que conectar tus micrófonos. Ahora, en la batería, tenemos de 18 a 20 horas de uso continuo. Y eso depende mucho de qué tipo de programas tú utilizas. Pero si ocupas programas que demanden mucho poder de cómputo, puedes obtener de 14 a 16 horas de batería, lo cual es bastante. Y eso hace que no tengas que preocuparte por cargar tu computadora si se te olvida en un día en el cual tienes que salir de tu casa y estar trabajando todo el día, no tienes que preocuparte de que te quedes sin batería. Si regresamos ahora entonces a, perfecto, ya tenemos las computadoras, ya sé de qué estamos hablando con cada una de las cosas, podemos ver que la M1, que es la que está del lado izquierdo, que es la generación pasada, tiene hasta 7 núcleos de GPU. Y ya entendemos esta diferencia. Si tú quieres cosas que requieren más GPU, esta computadora no es tu opción. Si vemos la nueva Air M2 y la nueva MacBook Pro de 13 pulgadas M2, vemos que son muy similares. Y por el precio, la Air es mucho más barata y la gente diría, perfecto, voy a tener el rendimiento de una Pro con una Air en un costo mucho más barato. Y aquí hay un tema tricky, que es la MacBook Pro de 13 pulgadas trae ventilador y la MacBook Air no trae un sistema de ventilación. Así que mi take personal es, si tú requieres una MacBook Air que tenga lo último de la línea, como 10 en GPU, como 24 en RAM y lo último de la línea, posiblemente porque tu trabajo lo necesita, la MacBook Air no sea para ti y lo mejor sea comprar la MacBook Pro porque por el sistema de ventilado que trae no te va a comprometer el performance de la computadora. Pero si no eres una persona que necesita tener lo último de esa línea, por ejemplo, necesitas 16 en RAM y a lo mejor con 8 de GPU, esta computadora va a ser bastante buena para ti. Como programador, si estás iniciando, esta computadora puede ser muy buena opción, a diferencia de que tengas un entorno de desarrollo complejo, con contenedores y máquinas virtuales, posiblemente requieras ya algo con mucho más poder, pero si no, y eres front y back que está iniciando en esto, esta computadora te va a ayudar bastante. Si eres diseñador, esta computadora es buena para ti. Y si no ocupas ninguno de los programas que acabo de mencionar,
y tampoco utilizas nada de lo que vimos en la descripción, que te lleva a utilizar 10 núcleos de GPU y a lo mejor 8 núcleos de CPU y a lo mejor más de 24 en RAM, esta computadora va a ser una muy buena inversión porque te va a ayudar de aquí a 5 o 6 años en adelante. Así que cuéntame en redes sociales, ¿qué opinas de la MacBook Air M2 y principalmente si esta computadora resuelve tus problemas? Tenemos un curso gratis solo para ti. Haz clic aquí y empieza las clases del curso de programación en Platzi. Y si quieres saber más sobre tecnología, haz clic en este video que seguro disfrutarás. Nunca pares de aprender. Dale clic, dale. ¿Y qué esperas para darle clic? Oye, y dale clic. En serio, dale clic.